voy a abordar el tema de la enfermedad. Diga conmigo, enfermedad. Uno de los temas que más ha causado controversia y problemas en la iglesia del Señor, no digo en esta, es este tema de la enfermedad. Porque mucha gente piensa que solamente la enfermedad es causada por el pecado. Creen que es el único motivo, creen que es la única causa por la cual una enfermedad se puede producir o se puede dar en la vida de una persona o en la vida de un creyente. Alguien que dé un amén. Pero hay aproximadamente en la escritura unas 12 causas o 12 razones por las cuales una persona puede enfermar. Y hay otras personas que solo piensan que la enfermedad es causada por demonios y por espíritus inmundos. Y aunque es una de las causales, no es la única. Entonces, como en la mente de muchos creyentes existe el hecho de que solo una enfermedad se puede dar por el pecado o se puede dar por espíritus inmundos, cuando una persona en la iglesia enferma, siempre la señalan y la juzgan. Y eso ha traído mucho conflicto dentro de la iglesia del Señor, pero hoy vamos a poner esas cosas en orden a la luz de la palabra. Vamos a definir primero lo que es enfermedad. Enfermedad es la alteración leve o grave del funcionamiento normal de un organismo o de alguna de sus partes debido a una causa interna o externa. Lo voy a repetir. Es la alteración leve o grave del funcionamiento normal de un organismo o de alguna de sus partes debido a una causa interna o externa. Hoy nosotros vamos a ver en este estudio las causas de la enfermedad. Vamos a ver también las enfermedades que se mencionan en la Biblia. Veremos algunas, las que más podamos hoy. Aproximadamente 39 enfermedades se mencionan en la Biblia. También vamos a ver un punto muy particular, que es la enfermedad con relación a Cristo. Cómo Cristo se comportó con la enfermedad, o cómo la enfermedad se relacionó con Cristo. Vamos a ver ese punto muy importante, enfermedad y Cristo. Y vamos a notar que Jesucristo nunca se enfermó. Alguien que le dé la gloria a Dios, hermano. Y también vamos a mirar hoy en este estudio los hombres y mujeres de Dios que se enfermaron en la Biblia. Porque en la Biblia hay registros de hombres y mujeres consagrados a Él que estuvieron enfermos. Entramos en el primer punto, causas de la enfermedad. Voy a enumerar algunas causas de la enfermedad. Primero, por la desobediencia de Adán. Diga, desobediencia de Adán. Ahora lo vamos a desarrollar. Segundo, por el pecado. Esa es la otra causa de la enfermedad. Tercero, enviadas por Dios. Aunque hay gente que esto le choca y no lo quieren decir, hay un amplio registro en la escritura de enfermedades que fueron enviadas por Dios. Cuarto, para llevarnos a un nuevo nivel espiritual. Dios puede utilizar una enfermedad, y hay registro bíblico sobre esto, para elevarte de nivel espiritual. Otra causa de la enfermedad es la prueba. Es la sexta causa que doy. Hay enfermedades que Dios usa o vienen a la vida de una persona porque Dios sencillamente en su soberanía determinó probarla. Y en la soberanía de Dios nada admite discusión. Alguien que dé un gloria a Dios, hermano. También vienen por disciplina o castigo. Algunas personas dicen que Dios no castiga, pero la Biblia dice que sí. La Biblia sí dice que sí. 8. Vienen también o son causadas por espíritus de demonios o espíritus inmundos. 9. Otra causa de la enfermedad, y esta es interesante, se debe a la corrupción natural de nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo se va a ir desgastando porque la creación toda, dice la palabra, fue sujeta a vanidad. Y hay gente que no entiende eso, que con el correr del tiempo se va a enfermar. Eso es absolutamente natural. También hay enfermedades que se producen por virus y bacterias. Se producen por eso. 11. También hay enfermedades que se producen como consecuencia de malos hábitos. Se lo voy a explicar dentro de un momento.
Y hay enfermedades en la escritura, esto me llama la atención, que son de origen desconocido, que ni se le atribuyen a Dios ni se le atribuyen al diablo. Repito las causas de la enfermedad. Número 1, la desobediencia de Adán, que de ahí es donde se origina todo. Número 2, pecado. Número 3, enviadas por Dios. Número 4, para elevarnos a un nivel espiritual. Número 5, prueba. 6, disciplina o castigo. 7, por espíritus inmundos o demonios. 8, corrupción natural de nuestro cuerpo. 9, virus y bacterias. 10, consecuencias de malos hábitos. Y 11, de origen desconocido. Ni se le atribuyen a Dios, al diablo. Y 12, me faltó una, para mostrar su poder. Hay enfermedades que se van a presentar en la vida de las personas sencillamente para Dios mostrar su poder. Comenzamos con la causa número 1, que es la desobediencia de Adán. Cuando Adán desobedece, entraron todos los males en la tierra. Antes de que Adán pecara, ellos vivían en un mundo perfecto, tenían una salud perfecta, tenían una comunión íntima y perfecta con Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Fue un momento espectacular que vivió el hombre. Adán hablaba con Dios, lo veía cara a cara. Vivieron en un estado de eternidad mientras no habían pecado. O sea, que la Biblia registra el hecho de que hubo un tiempo en que enfermedades y dolencias no existieron. Dígame, hermano. Maravilloso eso. Hubo un tiempo en que no había enfermedad en la tierra, que no había dolencias en la tierra. Así que antes de que Adán y Eva quebraran el único mandamiento, diga, el único mandamiento, la única prohibición, lo único que Dios le dijo a Adán y Eva que no podían hacer era que no podían comer o no debían comer del árbol en medio del huerto. Era la única prohibición que existía. Fue la única prohibición de Dios. Entonces ellos vivían y gozaban de una salud perfecta y gozaban también de un mundo perfecto. Entonces, la presencia de la enfermedad en el mundo es consecuencia del pecado de Adán. Adán peca y la Biblia dice que cuando Adán pecó, entró la muerte y entraron todos los males del hombre. Génesis capítulo 3, verso 17, dice la palabra: y al hombre dijo, por cuanto obedecisteis a la voz de tu mujer y comisteis del árbol que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Ahora, cuando Adán y Eva entran en desobediencia, Dios maldice la tierra por causa de Adán, dice la palabra. Al maldecir la tierra, entró todo lo malo, dice la palabra, que comenzaron a producirse espinos y cardos, y entró todo lo malo a la raza humana. Esa es la herencia de Adán. Tremendo eso. Le dice, y quiero hacer una aclaración, porque el verso comienza diciendo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer. Entonces hay mucha gente que saca esta frase de contexto para enseñar de que el hombre no puede escuchar a su esposa. Y eso es algo totalmente equivocado. Es algo que yo considero hasta herético y que está fuera del orden escritural, porque no es la intención de Dios y no es lo que Dios quiere decirnos aquí. ¿Qué fue lo que Dios le dijo a Adán? Le dice, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer. Dios le dice a Adán, yo te di un mandamiento a ti. Yo te di una palabra a ti. Yo te dije que no comieras de este fruto. Ahora ella viene y te dice que coma y tú comes. ¿Cuál fue el problema? Que tú pusiste la palabra de tu mujer por encima de mi palabra. Tú pusiste el mandamiento de tu mujer por encima de mi mandamiento. Dele un fuerte aplauso a Dios en esta hora, aleluya. Que ese es el problema. Ahora, hijas mías queridas, todo hogar donde la mujer es la que quiere llevar las riendas y quiere hacer lo que le da la gana y quiere usurpar la autoridad del hombre, es un hogar que está al revés, que está en contra al diseño que Dios ha establecido en su palabra. Alguien que me dé un amén. Y le voy a decir algo que es sumamente doloroso. Toda mujer que tiene esa inclinación a querer dominar la cabeza y estar por encima de la cabeza, tiene un espíritu macho dentro de ella. Padre Santo. Sí, hay algo equivocado en tu vida.
el hecho, porque sencillamente esto es un principio de orden en la escritura. El hombre Dios lo colocó como cabeza, como responsable del hogar, dice la palabra. Y eso no quiere decir que usted sea menos que el hombre. Usted en su trabajo tiene un jefe. En la empresa donde usted trabaja tiene un jefe. Y usted no se siente menos que el jefe. Ni el jefe es más que usted, porque sencillamente es jefe. Entonces es un principio de orden. Por eso cuando el hombre peca, Dios lo llama y le dice: Adán, ¿dónde estás tú? No llama a Eva. ¿Por qué? Porque Dios le había dado el encargo del huerto al hombre. Entonces la enfermedad y todos los males del hombre tienen inicio en esto, en la desobediencia del hombre y en el pecado del hombre. Entonces cuando Adán peca, cuando Adán cae, Dios maldice la tierra. Y se produce en el mundo espiritual es cuando ingresa, cuando el pecado entra, penetra a la humanidad. El pecado entonces no entró porque el maligno haya estado en este planeta, porque el diablo estuviera en el huerto del Edén. No, entra a consecuencia del pecado de Adán y de Eva. Denle un aplauso al Señor hoy, hermano. Porque algunos se le atribuyen única y exclusivamente a Satanás. Pero no es así. Ya el diablo estaba en el huerto, pero no había enfermedad. ¿Cuándo entra la enfermedad en el huerto? En el momento que Adán y Eva pecan. Ahora, estrictamente hablando, el pecado entró al mundo, dice la palabra, por un hombre. Diga, por un hombre. Usted conoce la cita, Romanos 5:12. Entró por un hombre y ese hombre fue Adán. Dice Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, dice, un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces, el pecado entra a la humanidad por un hombre. Entra la muerte por ese hombre y dice la palabra, y esa muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. La Biblia dice que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Amén. Entonces, bastó que solo ese hombre pecara, que fue el padre de todos los hombres, para que entonces ingresara a la raza humana y penetrara en nuestra genética espiritual el pecado a toda la raza humana. Y también entró la muerte y también entró la enfermedad. Ahora Isaías 59:2 dice que vuestros pecados han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios. Y esto es interesante, porque cuando Adán y Eva pecaron contra Dios en el huerto, en ese momento sucedieron por lo menos dos cosas. Número uno, espiritualmente quedaron separados de Dios, porque el pecado trae separación de Dios. Diga conmigo, separación. Génesis 3:8 dice: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Génesis capítulo 3 verso 8. Espiritualmente quedaron separados de Dios. Ahora Adán se esconde. Dice también la escritura: tuve miedo y me escondí. La primera emoción negativa que experimentó el ser humano fue la vergüenza, fue el miedo, fue el temor. No fue la codicia, no fue la avaricia, no fue la envidia, fue el temor. Por eso es que el temor es tan nocivo, tan dañino y tan diabólico. Pero la palabra dice que Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino de dominio propio. Alguien que le dé un aplauso al Señor en esta hora, hermano. Amén, iglesia. Y lo segundo que sucedió fue que físicamente empezaron a morir. Cuando ellos pecan, número uno, quedaron separados de la presencia de Dios. Dice la Biblia que se hicieron delantales, que se escondieron. Pero lo segundo que sucede fue que comenzaron a morir. Interesante esto. Ellos pecaron y no se murieron enseguida. Por eso es que el creyente, cuando ha recibido una enseñanza equivocada y peca, y no ve que Dios lo mata enseguida, sigue pecando. Y eso le pasa a los legalistas, porque se han relacionado con Dios no a través del amor, sino a través del miedo. Y son dos motivaciones diferentes: que tú te guardes en santidad por miedo al infierno, o que tú te guardes en santidad por amor a Dios. Ay, Padre. Son dos motivaciones totalmente diferentes, porque a ese que tú le enseñas
que se tiene que guardar. Y dice, uy, mi vecina está buena, quisiera acostarme con ella, pero me aguanto porque voy a llevar candela toda la vida. No dice, no lo voy a hacer porque voy a ofender a Dios. Dios ha sido tan bueno conmigo, ha sido tan especial conmigo. ¿Cómo yo le voy a hacer esto a Dios? Porque no hay una relación basada en el amor, sino basada en el miedo. Si a ese evangelio, por decirlo de esta manera, hipotéticamente, usted le llegara a quitar el infierno al evangelio, mucha gente saldría a pecar. Porque es la única motivación que tienen para guardarse. Entonces, aquel que le enseñaron que si peca, le va a pasar un Transcaribe, un Transmilenio, le va a pasar un bus, le va a pasar un tren por encima, gloria a Dios. Ese cuando peca y ve que no pasó eso, entonces sigue pecando. Alguien que le dé la gloria a Dios, hermano. Pecaron, pero no murieron enseguida, sino que comenzaron a morir estando en vida. Tremendo eso, hermano. Comenzaron a morir. Génesis 2:17. Dios le habla a Adán acerca del árbol de la ciencia del bien y del mal y le dice, Génesis 2:17, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque del día que de él comieres, ciertamente morirás. Comió del árbol, pero no se murió enseguida. Adán murió muchísimos años después, hermano, que él comió de ese fruto. Por eso le decía que al que le enseñan que si usted comete un error, enseguida le viene un cáncer, le viene una enfermedad mortal, le viene una tragedia, le cae un rayo del cielo, porque así son los legalistas de terroríficos, gloria a Dios. Cuando eso no sucede inmediatamente, entonces creen que tienen la licencia para seguir pecando. Así fue, una vez muerto espiritualmente, moriría físicamente, como sucedió evidentemente cuando comieron del árbol podrido después de muchos años. Entonces Adán murió el mismo día que Adán comió. Esto es muy interesante lo que le voy a decir. Ese mismo día él murió, conforme a lo que dice Efesios 2:1. El mismo día que Adán pecó, ese mismo día murió. Quedó muerto en sus delitos y pecados, como dice la palabra, y se convirtió en un ser mortal después de haber sido creado inmortal. Ay, Dios mío. Por eso es que a nosotros nos gusta lo bueno. Si a usted le gusta lo malo, hay algo equivocado en su vida. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos creados en un estado de sobreabundancia. Diga conmigo, sobreabundancia. Cuando Dios determina poner al hombre sobre la tierra, no lo pone en un peladero. Buscó el mejor huerto que había. Estaba regado por ríos y a ese huerto no le hacía falta absolutamente nada. Gloria a Dios. Tenían un clima agradable. Todo era perfecto. Adán se podía tirar con Eva en la tierra antes de haber pecado, y la Biblia dice que ni siquiera había espinos en la tierra. No estaban preocupados si una mata iban a tener alergia, que si había una pringamosa por allí y esa mata le iba a producir picazón. No, hermano, vivían en un mundo absolutamente perfecto. Gloria a Dios, hermano. Vivían en un mundo absolutamente perfecto. Estaban tranquilos. Entonces, como Dios nos creó a nosotros en un estado de sobreabundancia, Dios crea a Adán sin deuda. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Dios crea a Adán en una paz absoluta. Gloria a Dios. ¿Cuántos me dicen amén, hermano? Cuando Dios creó a Adán, aleluya, lo puso en un lugar donde no hacía falta la comida. ¿Cuántos dicen amén? Si Adán quería banana, comía banana. Si quería comer melón, comía melón. Estaba en un ambiente de sobreabundancia, de tranquilidad, de paz. En el lugar donde estaba Adán no habían pagadiarios. Ay, a su nombre sea la gloria. No se veían motos, hombres en motos cobrando plata con altos intereses. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios, hermano, en esta mañana? Y era tan perfecta, aleluya, el estado tan perfecto en que Dios creó a Abraham. Y me excusan por esto los suegros, que a Dios no le dio a Adán suegro, ni le dio suegra. Hay un dicho muy lindo que dice que Adán estaba más perdido en el día de las madres, hermano. Sí, porque como Adán no tenía mamá ni papá, y Eva tampoco tenía mamá ni papá,
Entonces, ellos fueron la única pareja del mundo que no tuvieron suegro. Ay, Padre, yo sé que usted no puede decir amén porque se destapa. Ay, Dios mío. Pero fueron la única pareja que no tuvieron suegro, porque ellos no fueron engendrados de una manera humanamente hablando, sino que fueron creación divina. Adán, Dios lo hace con sus propias manos, y también a Eva saca una costilla de Adán y la hace y se la trae a Adán. Alguien que dé un amén, hermano. Entonces vivían en un tiempo, en un momento, en un ambiente de perfección, de comodidad, de tranquilidad, y aparte de eso eran inmortales. Diga conmigo, inmortales. Vivieron un tiempo de eternidad en su vida, hasta que el pecado entonces entró y penetró en su vida. Vivieron un tiempo así. Por eso es que nosotros queremos vivir más. Por eso es que nosotros queremos estar mejor. Gloria a Dios. ¿Me escuchó, iglesia? Ay, pero es que la religión ha dañado tanto eso. Si alguien va y se estira un poquito la piel, le dicen que es un vanidoso. Quiere vivir porque nos hicieron eternos. Si alguien quiere tener las cosas buenas y en abundancia como las tuvo Adán en el huerto del Edén, lo ven como un vanidoso. Gloria a Dios. No, está tirando para allá, para su origen. Aleluya. Hermano, fuera ya demasiado. Si usted quisiera vivir en una posilga, si usted quisiera vivir en un chiquero, si a usted todo le gustara sucio, si a usted todo le gustara en desorden, eso sería algo totalmente equivocado. Por eso cuando usted va a un lugar, un buen lugar, a un buen restaurante, va a un buen centro comercial, a un mall, usted se siente agradado, se siente tranquilo, porque hay aire acondicionado, hay unas baldosas bonitas, hay unos muebles bonitos, porque usted tiene que responder a eso, porque a usted lo crearon para lo bueno, para lo excelente, aleluya, para lo especial, para lo excelso. Gloria a Dios. Por eso ese es nuestro origen, hermano. Por eso nosotros queremos vivir más. Aleluya. Si usted se quiere quitar la barriga, que mi Dios me lo bendiga. Gloria al Señor. Y si usted se quiere ver más joven, que mi Dios me lo bendiga. Aunque me crucifiquen por internet por lo que estoy diciendo. Aleluya. Claro. Si fuimos creados eternos, hermano, ¿cómo es que vamos a querernos morir? Queremos siempre estar jóvenes. Queremos siempre estar radiantes. Ay, Padre amado. Entonces, el día que Adán pecó, quedó muerto en sus delitos y pecados. Físicamente no murió inmediatamente, pero espiritualmente murió. Génesis 3:19, Dios le dice: porque polvo eres y al polvo volverás. Entonces hay muchas razones para creer que hasta la caída del hombre no existía ningún organismo contagioso como bacterias o gérmenes dañinos en el mundo, porque Dios, al concluir su obra creativa, hizo una declaración y dijo que todo lo que él había hecho era bueno. Diga conmigo, bueno. Claro, no podía haber ahí cáncer, no podía haber tuberculosis, no podía haber ninguna bacteria que causara enfermedad, ningún tipo de virus, porque todo lo que él había hecho era bueno. Cuando entraron estos destructores, después que el hombre pecó, entonces Dios maldice la tierra por causa del hombre. Cuando Adán pecó, condenó a toda la humanidad a sufrir las consecuencias del pecado, incluyendo la enfermedad. Romanos 8, verso 20 al 22. Vamos todos hasta allá, por favor. Libro de Romanos, capítulo 8, verso 20 al 22 dice: porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción, porque toda la creación está sujeta a corrupción. En esta creación, incluyendo hombres y animales y árboles, todo nace, todo se desarrolla, todo se reproduce, pero todo muere. Todo tiene un desgaste. Todo tiene un desgaste. Toda la creación fue sujeta a vanidad, a corrupción, porque sabemos que toda la creación, dice la Biblia, gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Segunda causa, el pecado. Diga conmigo, pecado. Como cuando Adán pecó,
entró la enfermedad y la muerte, entonces se creó una relación entre el pecado y la enfermedad. Eso es real y es bíblico. Hay una relación entre el pecado y la enfermedad. La enfermedad puede ser causada por el pecado en general. Es cierto, en la Biblia hay mucha tela para cortar sobre esto, que hay enfermedades que son producto del pecado en la vida de algunas personas. La enfermedad y la dolencia también son el resultado del pecado. Vamos a ver el caso de David, Salmo 32, verso 3 al 4. Hay muchas citas, vamos a ver esta. Salmo 32, del 3 al 4. David había pecado, había cometido adulterio y también había matado con la espada del enemigo al esposo de la mujer con que él se acostó, que se llamaba Urías, y la mujer se llamaba Betsabé. Mientras callé, porque escondió su pecado, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió a mi verdor en sequedales de verano. David había cometido un grave pecado, ya nosotros lo sabemos. No sabemos cuánto tiempo él había ocultado ese pecado, pero mientras lo tuvo oculto, notó que su espíritu y notó que su alma y su cuerpo estaban sufriendo a causa del pecado. Recuerde cómo dice el verso: mientras callé, se envejecieron mis huesos. En lo que respecta al cuerpo, David dice que sus huesos se envejecieron. Comenzó a David a sentir un desgaste en su parte ósea. Dice también que se sentía como una planta que agonizaba. Dice como que había perdido su verdor, como sequedales de verano, como una planta agonizante por el intenso calor del verano. Entonces David estaba enfermo. Ahí vimos una enfermedad, hermano, que está directamente asociada con el pecado en la vida de alguien. Número 3, enfermedades enviadas por Dios, que es otra causa. Vamos a ver Éxodo capítulo 15, verso 26. Tengo que acelerar en algunas cositas para poder cumplir el propósito hoy de la enseñanza. Tercera causa de la enfermedad: enfermedades que son enviadas por Dios. Entonces, hasta el momento sabemos que la enfermedad se origina en el pecado de Adán y Eva. Entra al mundo. Número 2, también pueden ser causadas por el pecado. Y número 3, también una persona puede tener una enfermedad sencillamente porque Dios se la envió. Aunque usted no lo entienda ni lo quiera entender, eso es soberanía de Dios. Dios hace lo que quiere, como quiere, cuando quiere y con quien quiere. Éxodo 15, verso 26. Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieras lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios enviaré a ti. Ahí hay dos cosas: que envió enfermedad a impíos, a personas que no fueron creyentes, y que también puede enviar enfermedad a personas que creen en él. Fíjate, ninguna enfermedad de las que envió a los egipcios. ¿Quién les envió las enfermedades a los egipcios? Dios, dice la palabra. Entonces, ahí estamos viendo que hay enfermedades que son enviadas por Dios. Ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Deuteronomio 28, verso 60 al 61. Esto es interesante. Y haré volver sobre ti los males de Egipto, delante de los cuales temiste, y se te pegarán. ¿Está oyendo? Cuando el pueblo de Israel estuvo en Egipto y Dios envió los juicios sobre Egipto, ninguna de las plagas de los egipcios se le pegaron a los israelitas o afectaron a los israelitas. Y aquí dice: de esas plagas a las cuales tú temiste, se te pegarán. Asimismo, toda enfermedad y plaga que no está escrita en este libro de la ley, diga que no está escrita. Dígalo una vez más: que no está escrita. Entiéndalo de una vez por todas. Hay cosas que en la Biblia no están escritas. Mira lo que dice Deuteronomio 28, 60 al 61. Y toda enfermedad y plaga que no está escrito en este libro.
¿Cuántas enfermedades hay? Huérfanas, desconocidas. Hay muchísimas enfermedades. Yo no preciso el dato exactamente, pero son muchas las enfermedades que la ciencia médica desconoce su origen. Enfermedades huérfanas, enfermedades rarísimas que se dan de 1 en 1 millón, de 1 en 20 millones. Cosas sumamente extrañas. Hay enfermedades que solamente hay 4 casos reportados en el mundo o 3 casos reportados en el mundo. Es extremadamente difícil para la ciencia comprender eso. Entonces la Biblia dice: enfermedades y plagas que no están escritas en este libro de la ley, Jehová enviará sobre ti hasta que tú seas destruido. Esas enfermedades, dice la Biblia, fueron enviadas por Dios. No son atribuidas a los demonios, no son atribuidas al pecado, ni son atribuidas al diablo, ni son atribuidas a virus y bacterias. Son enviadas por Dios. Segunda de Samuel 12:15. Y Natán se volvió a casa. Este es el caso de David cuando peca. Y entonces Dios le envía al profeta Natán. Segunda de Samuel 12:15. Y Natán se volvió a su casa. Y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David y enfermó gravemente. ¿Qué culpa tenía el niño? Ninguna. David vio a Betsabé bañándose en el río, a la orilla del río, y él estaba en el terrado de la casa, en una parte alta. La pudo ver, y dice la Biblia que eso había sido en el tiempo que suelen salir los reyes a la guerra. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando hay guerra, tú tienes que estar en el campo de batalla, gloria a Dios. Si David hubiera estado en el campo de batalla, en la búsqueda, en la oración, en la gloria, él no le hubiera pasado nada. Pero estaba ahora de ocioso. Y eso le pasa a muchos creyentes. En vez de estar en el campo de batalla, en vez de estar en la guerra, en vez de estar en la lucha, en vez de estar en la iglesia, en vez de estar leyendo la palabra, entonces están de ociosos. Y David vio a esa mujer, le pareció hermosa, se valió de sus influencias y de su autoridad que tenía como rey, la hizo traer, se acostó con ella y la embarazó. Cuando se entera que está embarazada, entonces buscó la manera de matar al esposo de ella y le pidió a un general que lo pusiera en la parte más crítica de la batalla, donde la batalla arreciaba, buscando matarlo con la espada del enemigo, y así lo hizo. Entonces esa mujer quedó embarazada. Y dice la Biblia: y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías le había dado a David y enfermó gravemente. Dice la Biblia que Jehová lo hirió de una enfermedad mortal. No dice que fue el diablo, ni dice que fue el pecado, dice que fue Dios. O sea que tenemos registro bíblico de que hay enfermedades que vienen de parte de Dios. En Hechos capítulo 12, verso 21 al 23, para ver siquiera una referencia en el Nuevo Testamento, dice: y un día señalado, Herodes, vestido de sus ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó, y el pueblo aclamaba gritándole: voz de Dios y no de hombre. Al momento un ángel del Señor le hirió, lo enfermó ahí, le dio una herida mortal, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusano. Porque las enfermedades también pueden venir en forma de juicio. Número 4, una enfermedad también puede venir para elevarnos espiritualmente, para llevarnos a un nuevo nivel espiritual, según la Biblia. Porque yo lo que le estoy hablando es según la Biblia. No le estoy hablando de que yo leí un libro, no le estoy diciendo que fulano soñó, que fulano vio. No, esto no es cuestión de que si usted sintió, de que si usted vio, de que soñó, de que lo leyó en un libro, que escuchó un CD. No es cuestión de eso. Esto es cuestión de lo que la Biblia diga, hermano. ¿Sí? Porque mucha gente quiere torcer las escrituras. ¿Sí? Uno se encuentra con mucha gente que le dice a uno, orgulloso, le dicen: en la iglesia que yo estoy no prohíben nada. Ay, no prohíben nada. Mira qué orgullo. Entonces yo le digo: en las discotecas tampoco prohíben nada, en los cabarets tampoco prohíben nada, en los burdeles tampoco prohíben nada. Pues Dios es un Dios que prohíbe, aunque a algunos libertinos no les gusta que se diga. Dios le dijo a Adán: no comerás del fruto de este árbol. ¿Eso qué es? Una prohibición.
Y si usted va más adelante en la Biblia, desde Génesis, Dios le está prohibiendo al hombre, Dios le está poniendo linderos al hombre, porque el hombre no se le permite hacer lo que le da la gana. Alguien que dé un amén, hermano. Y encuentra, no matarás, que es eso, una prohibición. No codiciarás la mujer de tu prójimo, que es eso, una prohibición. Dice claramente la Escritura. Entonces, hombre de Dios tiene que prohibir lo que Dios prohíbe, hermano. Yo no te puedo decir a ti que hagas lo que te dé la gana. Yo no te puedo ver en algo incorrecto y no exhortarte, reconvenirte en tu andar. Te lo tengo que decir, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque la palabra nos confronta con eso. Y viene, ay, en mi iglesia no prohíben nada. Sabrá Dios en qué potrero estarás metido. Pero no es ninguna iglesia. Porque la iglesia del Señor se respeta. Y dice la palabra que Dios es un Dios de orden. Y la iglesia tiene sus leyes, tiene sus normas establecidas por Dios mismo. Por Dios mismo. Así estaban los corintios. Estaban orgullosos, hermanos. Y Pablo dice, ustedes son una partida de carnales todos. ¿Cómo es posible que tengan ese hombre ahí dentro de la iglesia? Un hombre que se había acostado con su madrastra. Imagínense eso. Se había acostado con su madrastra, registra el libro de Corintios. El papá tenía una mujer, yo no sé si la mamá de él había muerto, pero total, él vino y le quitó a la mujer a su papá y se acostó con ella. Y los corintios se sentían orgullosos de eso. Y Pablo dice, el tal se ha quitado inmediatamente de la iglesia. Para que entiendan que Dios es Dios de orden y que aquí no se puede hacer lo que se da la gana. Sentó un precedente. ¿Me escuchó, iglesia? Entonces las enfermedades pueden venir como juicio. También pueden venir para elevarnos espiritualmente. La enfermedad en algunas ocasiones es usada por Dios para ayudar a la espiritualidad del creyente. Veamos el caso de Job. Job capítulo 1, verso 1. Hubo en tierra de Uz un hombre llamado Job. Y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Cómo dice? Que era temeroso, que era perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Este fue el testimonio que Dios mismo dio de Job. Dios no puede mentir, tampoco puede exagerar. Dios dice que era perfecto, que era recto, que era íntegro, temeroso de Dios y apartado del mal. Sin embargo, el resto del relato muestra que por permiso de Dios, Satanás había herido a Job con una sarna maligna, desde la coronilla de la cabeza hasta la planta de los pies. Job no había pecado. Fíjese que este es un caso diferente. Aquí esta enfermedad no viene por pecado. Aquí esta enfermedad no viene por un demonio. No había pecado como para decir que esta enfermedad fuera consecuencia del pecado. Job sufrió la enfermedad para que él pudiera conocer de una manera diferente a Dios. Miremos lo que dice Job 42:5. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Tristemente, Job conocía a Dios de lejos. Job conocía a Dios de oídas, superficialmente, tibiamente, como lo conocen muchas personas. Pero después de ser probado, después que la enfermedad tocó su cuerpo, llegó a conocer a Dios de una manera tan profunda que parecía que lo estuviera viendo. Dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. La enfermedad en este caso fue para que Job se elevara espiritualmente. Cuando todo anda bien, cuando todo está bien a nuestro alrededor, cuando estamos rebosando de salud, tenemos la tendencia a olvidarnos de Dios. Pero cuando Dios toca nuestro cuerpo con una enfermedad, nos acercamos a Dios, le rogamos que nos sane, le buscamos, ayunamos, oramos, vigilamos, buscamos de Dios para que Él nos traiga alivio. Entonces allí la enfermedad puede ser usada por Dios para acercarnos a Él. Punto número 5, o causa número 5, por prueba. Diga prueba. Hay enfermedades que Dios permite en la vida de un creyente espiritual a manera de prueba. A manera de prueba. Aún la muerte en algunas ocasiones es permitida dentro de la voluntad de Dios, sin referencias a pecado específico ni a intervención satánica, que no tiene que ver nada con pecado ni que tiene que ver con diablo. Un caso claro es el caso de Lázaro. Juan 11 del 1 al 16, pero no lo vamos a leer todo. Lázaro era un buen creyente. Lázaro era amigo personal de Jesús. Cristo sabía que estaba enfermo
y pudo sanarlo a larga distancia. Porque en la Escritura, cuando usted hace el estudio de la sanidad, se da cuenta de que Cristo sanó. Ponte en la mitad de los dos, por favor. Cristo sanó a lo lejos, envió una palabra y recibieron sanidad. Cristo sanó también poniendo manos. Cristo también sanó en presencia de algunas personas, sanó con la palabra. Así es que Él lo podía sanar a distancia. Sin embargo, no lo hizo. No interrumpió el curso de la enfermedad. En Juan 11, del 1 al 16, dice: entonces estaba enfermo uno llamado Lázaro, que era amigo de Jesús. La Biblia también dice en ese pasaje que las hermanas enviaron a decírselo al Señor y le dijeron: he aquí el que amas está enfermo. Cuando oyó pues Jesús que estaba enfermo, dice la Biblia que se quedó 2 días en el lugar donde Jesús estaba. No se vino inmediatamente a ver a su amigo que estaba enfermo y que se estaba muriendo, sino que se quedó 2 días en el lugar donde él estaba. No interrumpió la enfermedad. Esa enfermedad nos muestra la Escritura que sucedió como una prueba. Ahora vamos a ver, porque tengo otro punto y voy a enlazarlo con un texto que ahí está en el mismo pasaje más adelante. Es una enfermedad que vino como prueba, como disciplina o castigo. Primero quiero decirle que no toda enfermedad en la vida de un creyente o de una persona que no sea creyente es originada o tiene que ver con un castigo o con una disciplina. Porque cuando la gente está enferma, como le dije, muchos en la iglesia piensan que puede estar endemoniado, o que puede estar en pecado, o que puede estar atravesando un juicio de Dios. Siempre piensan ese tipo de cosas, pero no piensan que puede ser una enfermedad para Dios glorificarse. No toda enfermedad es un castigo. Muchos casos de enfermedad en la Biblia fueron causados o permitidos por Dios. También hay enfermedades en la vida de un creyente carnal, porque la Escritura también los muestra que sí es disciplina de Dios para que el creyente corrija su andar. Nosotros vemos el ejemplo, Deuteronomio 28, 58 al 63, el ejemplo de la nación de Israel, el pueblo terrenal de Dios. Fue castigado con enfermedad. Deuteronomio 28, 58 al 63. Y si no cuidares de poner por obra todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, temiendo este nombre glorioso y temible, Jehová tu Dios, entonces Jehová aumentará maravillosamente tus plagas y las plagas de tu descendencia, plagas grandes y permanentes, y enfermedades malignas y duraderas. Mira lo que dice la palabra. Y traerá sobre ti los males de Egipto, delante de los cuales temiste, y no te dejarán. Asimismo, toda enfermedad y toda plaga que no está escrito en este libro de la ley fueron enviadas como un castigo, como una disciplina para corregir su andar. Sexto, quería llegar a este punto: enfermedades causadas por espíritus inmundos. El próximo domingo yo voy a tratar este tema exclusivamente: enfermedades causadas por espíritus inmundos o demonios. Lo primero que le voy a decir es que es un error pensar que toda enfermedad es influencia satánica, aunque a veces sí lo es. Le dije toda enfermedad no es producto de una influencia satánica, porque hay muchos pastores, evangelistas, apóstoles, ministros que dicen que todas las enfermedades son productos del diablo. Yo me voy a adelantar un poquito, le voy a poner un ejemplo. Usted se come un tarro de leche Clean o 2 tarros de leche Clean, y va y se compra en la tienda unos tarros también, unas latas de leche condensada. Se las come toditas, y se puede comer si quiere 4 panelas también, unos platanitos y unas cuantas papayas. Usted le va a dar una diarrea, hermano, que vaya a parar al hospital. Usted no puede decir que eso es el diablo, hermano. Repréndete tú mismo. Eso no es del diablo. Eso no es del diablo. Entonces, ahí te pongo un ejemplo sencillo, porque eso lo voy a ampliar ahora. Que hay enfermedades que no tienen un origen espiritual. Quizás la mayoría pueden tener un origen espiritual,
pero no todas. Ahora, entonces le dije que es un error pensar que toda enfermedad es producto de una influencia satánica, aunque a veces sí lo es. Hay enfermedades que son atribuibles directamente a Satanás. Vamos a ver algunas. Lucas capítulo 13, verso 10 al 17. Habla de una mujer encorvada. Enseñaba a Jesús en una sinagoga el día de reposo. Y había allí una mujer que hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad. Diga, espíritu de enfermedad. Espíritu con E minúscula en la Biblia se refiere al espíritu humano o a demonios o a espíritus inmundos. En este contexto se está refiriendo a un espíritu inmundo. Y andaba encorvada. Quiero aclarar que no toda persona que tiene un encorvamiento está endemoniada. Porque es que los evangélicos son muy mal pensados, hermano. Y entienden las cosas como no son. Como esta mujer tenía espíritu de enfermedad y esa joroba se la produjo ese demonio, porque la joroba también puede tener otro origen, que puede ser una mala postura. Pero en este caso, la joroba que ella tenía era producto de un demonio. Estaba encorvada y en ninguna manera podía enderezarse. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. No le dijo: eres sana de tu enfermedad. Le dijo: eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado que Jesús se hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay que se debe trabajar. En esto pues venid y seis sanados, y no en día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo: hipócrita. El Señor hablaba fuerte. Le dijo al principal de la sinagoga, le dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años. No dice que Satanás había enfermado, dice que la había atado. Se refiere siempre a ella en términos de atadura. Amén. No de enfermedad. 18 años. No se le debería desatar esta ligadura en el día de reposo. Y al decir estas cosas se avergonzaba a todos sus adversarios. Pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Le dije: esto no quiere decir que todas las personas que están encorvadas o que tienen joroba están endemoniadas. No quiere decir eso. Hay encorvamientos producidos por una mala postura y hay encorvamientos producidos por demonios. Aquí vemos un caso clásico de enfermedades que pueden tener un origen espiritual o un origen físico. Le digo: mujer, eres libre. No le dijo: eres sana. Los espíritus del mal pueden a veces ser la causa directa de enfermedad y aflicción. Veamos otro caso. Mateo 9, verso 32 al 33. Leemos la historia de un hombre mudo que estaba endemoniado. Un hombre mudo que estaba endemoniado. Vuelvo y le repito, esto no quiere decir que todos los mudos están endemoniados. Se lo repito, esto no quiere decir que todos los mudos están endemoniados. Dice el verso: mientras salían ellos, he aquí trajeron un mudo endemoniado. Y echando fuera el demonio, el mudo habló. No le ministró sanidad, no oró por él por sanidad, le ministró liberación. Echando fuera el demonio, el mudo habló. Y la gente se maravillaba y decía: nunca se ha visto cosa semejante. Dice que echó fuera el demonio, no dice que lo sanó. Cuando Jesús expulsa al demonio, cuando Jesús echa fuera el demonio del hombre, el hombre habló inmediatamente. ¿Qué quiere decir? Que ese demonio impedía que él hablase. Sus cuerdas vocales habían sido afectadas, ligadas, estaban bajo la influencia del espíritu inmundo. Pero nosotros sabemos por la ciencia y por la medicina que hay mudez que puede tener un origen diferente. Entonces, no todos los mudos están endemoniados. Habrán alguna mudez que tenga que ver con demonios. Y la mudez que no tiene que ver con demonios, entonces usted no va a decir espíritu mudo fuera, sino que le pone la mano al mudo y dice: por la sangre de Jesucristo y por las llagas de Jesucristo, yo te declaro sano. Alguien que le dé un fuerte aplauso a Dios. Ya usted no va a ministrar liberación, pero sí puede ministrar sanidad y puede ministrar milagro. Ahora, en contraposición con esto, mira lo que dice Mateo 12:22. Aquí también habla de un mudo
Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo. Y dice, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Este era mudo, este era ciego, pero estaba endemoniado. Pero el demonio que tenía no era la causa de su mudez. No era la causa de su mudez. La causa de su mudez era algo que tenía que ver con una enfermedad. Dice, y le sanó. No dice que le echó fuera al demonio, sino que le sanó. No le reprendió al demonio, sino que le sanó y él habló. Marcos 9:25. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Aquí vemos una enfermedad que es producto de la acción de un demonio y Jesucristo lo echa fuera. Entonces, no podemos generalizar. No podemos decir que todas las enfermedades son del diablo. No podemos decir que todas las enfermedades son producto del demonio o son producto de pecado, porque ya hemos visto en la escritura que hay diferentes causales. Punto número 7, creo que voy por el 7. Enfermedades de origen desconocido. No se le atribuyen ni a Dios ni se le atribuyen al diablo. Son de origen desconocido. Veamos algunos casos. Juan 9, verso del 1 al 3. Hay enfermedades que no se le atribuyen a la maldad de las personas ni a los padres de ellos, porque es que los evangélicos siempre quieren saber las cosas. Juan 9, verso del 1 al 3. Y este caso es patético. Un hombre ciego de nacimiento. Juan 9 del 1 al 3. Al pasar Jesús vio a un ciego de nacimiento. ¿Cómo era el ciego? De nacimiento. No tuvo un accidente, no tuvo una enfermedad, sino que nació ciego. Y le preguntaron sus discípulos, diciendo, Rabí, ¿qué significa maestro? ¿Quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Y el Señor les aclara, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifestaran en él. Ahí vemos también en ese verso que hay enfermedades que son para Dios manifestar su gloria. Pero los evangélicos siempre están preguntando, ¿quién fue el que pecó? ¿Quién fue el que pecó? Porque creen en su mente de cabeza de chorlito, como dicen por allí, que solo la enfermedad es producto de pecado. Entonces dice, ¿quién pecó? Este y sus padres. Jesús le dice, mira cabezón, ni fue él ni fue su papá. ¿Qué más quiere saber? ¿Qué es lo que no has entendido? Ni fue él que pecó, ni fue su papá, sino que esta enfermedad es para que las obras de Dios se manifiesten en él. Mire, cuando una persona se muere en una iglesia o se muere un hombre de Dios, salen un poco, hermano, de carnales diciendo, se murió por esto, se murió por lo otro, yo soñé que no sé qué. Comienzan, hermano, a hablar babosada y tontería. Se murió porque Dios se lo llevó. Él es el que tiene el poder de la muerte y de la vida. Ya, se lo llevó y punto. Como quiso llevárselo, a la hora que quiso llevárselo, en el momento que se lo quiso llevar, se lo llevó, como también se lo va a llevar usted. Y también el día que usted se muera, también lo van a levantar lengua, no van a respetar ni el cajón. Ay, se te fue el gozo, mijo. Si un pastor se accidenta, si un apóstol se accidenta, se cae de algún lugar, se estrelló en el carro, eso fue que le pasó esto porque andaba en pecado, porque quién sabe qué tenía, que se estaba robando los diezmos. Comienzan a decir, ¿quién pecó? Este o sus padres. No fue por pecado que vino la enfermedad, fue para manifestar la gloria de Dios. Lucas 8 verso 43. Y la mujer que tocó el borde del monte de Jesús, el borde del manto de Jesús. Pero una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años, había gastado todo cuanto tenía en médicos, se le acercó por detrás y tocó el borde del manto de Jesús. Fíjese, estas dos enfermedades no se le atribuyen en la escritura ni a Dios ni al diablo, ni tampoco se le atribuyen al pecado. Fueron enfermedades, como le dije, que tienen un origen desconocido, que la Biblia no se las atribuye ni a Dios ni al diablo. Esta mujer tocó el borde del manto e inmediatamente fue sana. Pero cuando ella estaba enferma, ¿se motivó a qué? A buscar a Jesús.
A veces alguna enfermedad nos hace buscar de Dios. 8. Para mostrar su poder. El verso que leímos anteriormente tiene que ver con esto. A veces hay enfermedades simplemente que pueden dar una oportunidad a Dios para mostrar su poder. Ahora sí sigo con Lázaro. Juan 11, verso 4. Oyéndole Jesús dijo: esta enfermedad, cuando Marta, María le dicen: Señor, si hubieras estado aquí, él no hubiera muerto, mira, eres la que tú lo amabas. Oyendo todo esto, Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Hay enfermedades en las que Dios las permite sencillamente para glorificar su nombre. En su soberanía lo permite. Lázaro no estaba enfermo de muerte por haber pecado o por producto de un demonio, sino era para Dios manifestar su poder en esa enfermedad. La enfermedad que condujo a Lázaro a la muerte fue para dar la oportunidad que Dios se glorificara, que Cristo se glorificara. A veces nuestras enfermedades pueden ser para eso. Cuando Dios hace un milagro de sanidad, entonces o el Señor o Dios se mueve en esa manera, Él es glorificado. Punto 9, causa número 9. A consecuencia de malos hábitos pueden venir la enfermedad. Entonces yo te puse el ejemplo de que se toma el tarro de leche clean, se toma el poco de leche condensada de dulce, le da la diarrea, tiene que entrar por urgencia. Se enfermó, pero se enfermó por sus malos hábitos. Una persona que lleva mucho tiempo comiendo grasa, se le taponan las arterias. Es una enfermedad que se la buscó por sus malos hábitos. Una enfermedad una persona que tiene un manejo excesivo con el azúcar, o que come demasiado sal, va a tener entonces problemas con sus riñones y con la presión arterial. Eso es absolutamente lógico. Es producto de sus malos hábitos. Entonces hay enfermedades que no tienen que ver con demonios, ni tienen que ver con pecado, sino que tienen que ver con los malos hábitos que la persona tiene. Pueden ser alimenticios, o pueden ser de otra manera. Se sientan en forma equivocada cuando van a cargar algún objeto pesado, lo cargan en una forma incorrecta, entonces vienen los problemas de columna, vienen los dolores en la espalda. Pero son enfermedades que no son el producto ni demonio ni de pecado. Ahora, hay otra causa de la enfermedad, y es por la corrupción natural. Diga: corrupción natural. Leímos en Romanos 8, verso 20 al 22, que Dios sujetó toda la creación a vanidad. Y dice que la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción. ¿Por qué? Porque todo lo que está en este planeta está sujeto a corrupción. En Eclesiastés 12, verso del 1 al 7, ahí habla la escritura, y habla de una cadena de plata que se rompe, habla de un cuenco, habla de unas puertas que se cierran. Y cuando usted lee Eclesiastés 12:7, se va a dar cuenta que eso es una analogía, una comparación con nuestro cuerpo. Y algunas partes en esa escritura tienen que ver con los dientes que se van a caer, tienen que ver con los oídos, porque ya cuando nos vamos volviendo ancianos, vamos perdiendo la audición. Tiene que ver con la pérdida de la visión también, que es algo absolutamente natural por la corrupción a que nuestro cuerpo está sometido, porque Dios sometió toda la creación a corrupción. Entonces yo le tengo una noticia que de pronto a usted no le va a agradar. Usted se va a arrugar. Ay, Padre. Se le van a caer algunas cosas. Sí. Aunque la ciencia ya ayuda mucho, gloria a Dios. Pero bueno, a veces la gente se ve joven por dentro, por fuera, pero está vieja por dentro. Ay, ay, ay. Y a veces algunos le hacen el trabajo mal y tienen cuerpo de tú y cara de usted, como dicen algunos. A su nombre la gloria. Entonces, hermano, hay un desgaste en nuestro cuerpo. Hermano, yo tenía un amiguito. Él como que nació así, hermano. Vea, tenía el abdomen marcadito, así como los chocolaticos. Comía de todo. Fuimos creciendo y yo dejé de verlo, hermano. Lo vi después como de 15 o 17 años.
Y cuando lo vi no lo conocía. Y él me saluda, hombre, si eres tú. Y yo le pregunté, de pronto fui prudente, ¿y qué te pasó? Oiga, aquel cuerpo, hermano, espectacular, ahora era un buñuelito, una bolita. Tenía un pelo increíble, mira, ahora tenía una zona de despeje allí en la cabeza, con el respeto que se merecen, hermano, porque también hay unos estudios que dicen que las mujeres los prefieren calvos, que los calvos son sexy, que son interesantes, gloria a Dios. Yo no sé cómo es esa cosa. Entonces, por el desgaste que nosotros tenemos, vamos a sufrir, tenemos corrupción en nuestro cuerpo y vamos a ir perdiendo algunas funciones, algunos de nuestros órganos ya no van a funcionar como antes y por consecuencia nos vamos a enfermar. Eso no tiene que ver nada con demonio, ni tiene que ver con pecado. Eso tiene que ver estrictamente con la soberanía y la voluntad de Dios. Entonces usted no puede estar, ¿qué? Vejez, te reprendo, arruga, te echo fuera. No, porque eso no es demonio. Eso no es demonio, mijo. Si tienes plata, ve donde el cirujano para que te estire. Gloria a Dios. Te sale más barato y más rápido, gloria al Señor. Sí, porque tú eso no lo puedes reprender. Muchas veces los evangélicos todos lo quieren reprender, hermano. Hay evangélicos que se tragan, se enamoran profundamente de alguien y entonces traga fuera, enamoramiento fuera. ¿Cómo se va ahí, hermano? Y todavía están más enamorados y están más obsesionados, gloria a Dios. Porque eso no es demonio, eso no se quita así. No me pregunte cómo se quita. A su nombre, voy a tener que hacer una prédica sobre eso. Cómo desenamorarse bíblicamente. A su nombre sea la gloria. Y hay otras enfermedades que son productos por virus y bacterias. ¿Qué hay? Que entraron, hermano, por la contaminación y que entraron cuando el hombre pecó. Ahora, nosotros mismos hemos dañado este planeta con una cantidad de químicos y una cantidad de cosas y hoy estamos sufriendo las consecuencias de eso. Entonces, hay enfermedades productos por virus y bacterias. Quería llegar a este punto. Cristo y la enfermedad. Cristo nunca tuvo un accidente, nunca tuvo una caída que pusiera en riesgo su salud. Salmo 91, 11 y 12. A sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos sus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Era cuidado, era asistido permanentemente por esos ángeles. Escenas de Cristo cayéndose en su niñez no son más que inventos de las películas de Hollywood y de las tradiciones religiosas. Pero eso no está en la Biblia. La tentación, en la tentación el diablo citó mal el Salmo 91 para tratar de hacer de que Cristo saliera de la voluntad perfecta de Dios y tuviera un accidente. Tírate de aquí, porque a sus ángeles enviará, con las consecuencias que esto podría generar. No leemos nosotros en la Escritura que Cristo se haya enfermado aquí sobre la tierra. En todo momento Él fue el cordero inmolado, el cordero sin mancha, el cordero perfecto. Se ofreció sin mancha. Cristo tocó a un hombre lleno de lepra, Lucas 5:13, y no se le pegó la lepra. Entonces, extendiendo él la mano, le tocó diciendo: quiero, sé limpio, y al instante la lepra se fue. Lucas 5:13. La lepra es una enfermedad contagiosa. Los leprosos eran marginados, los tenían a un lado, y los leprosos tenían que por la ley llevar como una campanita y ir sonando. Algunas se lo ponían en el cuello y sonaban la campanita para ellos anunciar su llegada y la gente se tuviera que retirar para que la enfermedad no siguiera cobrando otras víctimas. Era una enfermedad totalmente, hermano, cuando una persona caía en lepra era algo bochornoso, era algo desagradable, era algo excluyente por completo. Entonces, aquí parece subrayarse el hecho en Lucas de que no había por donde se pudiera tocar a este leproso sin exponerse a la enfermedad. Estaba totalmente, hermano, lleno de llagas. Entonces Jesucristo dijo: quiero, sé limpio, y al instante su lepra se fue. No se le pegó la lepra. Cristo lo pudo tocar, pero no se le pegó la lepra. Cristo era inmune a la enfermedad. ¿Por qué? Porque era inmune al pecado. No porque era inmune al ataque de Satanás, porque fíjese que Satanás lo atacó, llegó a tentarlo, pero no pudo conseguir absolutamente nada. Cristo no conoció corrupción en su cuerpo durante su vida, ni en su muerte tampoco. Mire lo que dice Hechos 2:31. Esto es muy interesante. Cristo no conoció corrupción en su cuerpo durante su vida ni en su muerte. Venían todas las plagas y venían todas las virosis que dan hoy en día y que atacan a las ciudades y a los países y hasta continentes, pero a Cristo no le daba nada. ¿Qué quiere decir esto? Que a Cristo no le dio chikungunya, no le dio zika, ni le dio nada de eso. Él llevó todo eso en la cruz del Calvario. Ahora, viéndolo
Antes habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. La carne de Cristo no vio corrupción. Por eso dicen los teólogos que cuando Cristo estuvo muerto ahí en el sepulcro, su cuerpo no se pudrió, porque la Escritura declara, como lo acabamos de leer, que su cuerpo no vio corrupción. Termino con esto. Hombres y mujeres de Dios que enfermaron. Faltan dos cosas. Voy a ir rapidito. Eliseo se enfermó, un hombre de Dios. Segunda de Reyes 13:14. Porque hay gente que dice que un hombre de Dios no se puede enfermar, por eso no es bíblico. Estaba Eliseo enfermo de la enfermedad que murió, dice la Biblia. Y descendió a Joás, rey de Israel, y llorando delante de él dijo: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Estaba Eliseo enfermo de la enfermedad que murió. Ezequías, segunda de Reyes 21. En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte. Voy a dejarlo hasta allí. Se murió, no se murió porque Dios le dio otra oportunidad, pero cayó enfermo de muerte. Un hombre de Dios, un hombre como Ezequías espectacular. Daniel también se enfermó. Daniel 8:27. Y yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días, y cuando convalecí atendí a los negocios del rey. Daniel se enfermó. Timoteo era un siervo de Dios y era enclenque, era enfermizo. Primera de Timoteo 5:23 le dice: ya no bebas agua, le dice Pablo, sino usa un poco de vino, por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Se enfermaba con frecuencia Timoteo. Epafrodito, Filipenses 2:27, otro hombre de Dios, ministrador de necesidades de Pablo, pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir, se enfermó. Elizabeth era una mujer espiritual, pero no podía concebir. Dice la palabra, la esposa de Zacarías, ¿era qué? Estéril, tenía una esterilidad, tenía infertilidad. Lucas 1 del 6 al 7 dice: ambos eran juntos delante de Dios y andaban irreprensiblemente en sus caminos y ordenanzas del Señor, pero no tenían hijos porque Elizabeth era estéril, estaba enferma. Posteriormente Dios la sana y le da la dicha de ser madre, pero estuvo enferma. Pablo sufría de una enfermedad que afectó su vista. Gálatas capítulo 4, verso 13 al 15 dice: pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio. Dice: si hubieras podido sacarse vuestros propios ojos para dármelo, lo hubiera hecho. En otro texto dice: mirad con cuán grandes letras os escribo. El aguijón que Pablo describe, el aguijón de la carne, era un problema que él tenía en los ojos. Tenía un problema oftalmológico. Dicen algunos teólogos que de los ojos de Pablo brotaba una pus muy repugnante y hasta fétida. Pero eso no impedía que la gente quisiese estar con Pablo, que la gente abrazara a Pablo, de la unción tan grande, de la gloria que él cargaba. Y fíjese que él les dice: pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié del evangelio. Está reconociendo la enfermedad. Y le dice a ellos: si ustedes hubieran podido sacar sus ojos para dármelo, dando a entender que el problema que tenía, lo tenía en los ojos. Y cuando dice: mirad con cuán grandes letras os escribo, porque él, hermano, para poder leer tenía que escribir, o escribir bien, tenía que hacer las letras grandes, porque ya la vista la tenía grandemente, la tenía muy afectada. Sin embargo, es un hombre de Dios que estuvo enfermo. Enfermedades mencionadas en la Biblia. En la Biblia se mencionan aproximadamente 39 enfermedades. Y fíjese que leímos que hay enfermedades que aquí no están escritas. Sarpullido, sarna y úlcera. Éxodo 9, verso 9. Y vendrá a hacer polvo sobre la tierra de Egipto, y producirá sarpullido con úlceras en los hombres, en las bestias y en todo Egipto. Job 2:27. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna. Ahí vemos sarna, vemos sarpullido y vemos úlcera. Sordos, mudos y ciegos. Mateo 9:33. Y echando fuera al demonio del mudo, habló. Mateo, ahí está el mudo. Mateo 12:22. Entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo y le sanó. Ahí está el ciego, porque hay muchas referencias. También tenemos epilepsia y trastorno convulsivo en la escritura. Mateo 17 del 14 al 15.
Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces cae en el agua. Algunos eruditos bíblicos atribuyen esto a un trastorno convulsivo también y a epilepsia. Entonces, cuando le daban esas convulsiones, él caía en el fuego o en el agua. Fiebre, Marcos 1:30. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Jesucristo sanó a la suegra de Pedro. ¿Qué hizo el Señor? ¿Qué hizo? Sanó a la suegra de Pedro. No me crea a mí, pero algunos eruditos de la palabra dicen que Pedro negó al Señor por eso. Me sanaste a la suegra, yo quería que se muriera. Como yo le pregunté una vez a un señor, lo oí hablando, estaba, y pasó un señor ya anciano, pasó otro de la misma edad de él, así más o menos como él, y le preguntó: oye, fulano, ¿y tu esposa? Y le digo: ahí está esa vieja que no se muere. Oiga, Dios mío, qué problema. Hay gente que quiere que se le muera a su pareja, o se le muera el suegro o la suegra. A su nombre. Le sanó la suegra, el Señor lo amaba. Cojera, Mateo 15:31. De manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos ser sanados y a los cojos andar, y a los ciegos ver, y glorificaban a Dios. Lepra, Levítico 13 verso 2. Cuando el hombre tuviera en la piel de su cuerpo hinchazón, erupción o mancha blanca, lo que nosotros decimos vitiligo, y hubiere en la piel de su cuerpo llaga de lepra, será traído a Aarón, Aarón el sacerdote, a uno de los hijos del sacerdote. Entonces vemos ahí la lepra. Parálisis, otra enfermedad que se menciona en la Biblia, Mateo 8 verso 6. Y diciendo: Señor, mi siervo está acostado en casa, enfermo de parálisis gravemente atormentada. Ahí tenemos la parálisis. Y por última, apoplejía solar. Algunos le llaman insolación también, pero la apoplejía es algo un poco más profundo. Segunda de Reyes 4:18. Y el niño creció, pero aconteció un día que vino a su padre, que estaba con los segradores, y dijo a su padre: ¡ay, mi cabeza, mi cabeza! Y el padre dijo a un criado: llévalo a su madre. Y el niño murió a causa de la insolación. Entonces, hemos visto hoy las diferentes enfermedades que se mencionan en la Biblia. Hemos visto personajes bíblicos enfermos, y solamente cité a hombres y mujeres de Dios, entre los cuales encontramos profetas, apóstoles, servidores, diáconos, en fin, que se enfermaron y fueron hombres de Dios. O sea que el argumento de que un hombre de Dios no se puede enfermar es un argumento que no es bíblico. ¿Me escuchó? También vimos la relación que hay entre Cristo y la enfermedad. En pocas palabras, Jesucristo nunca se enfermó y venció la enfermedad. Y vimos las causas de la enfermedad. Vimos que enfermedades se pueden producir por virus y bacterias, se pueden producir por corrupción natural, por consecuencia de malos hábitos, para Dios mostrar su poder. También hay enfermedades de origen desconocidos en la Biblia, que no se le atribuyen ni a Dios ni al diablo tampoco. También hay enfermedades que son producidas por espíritus inmundos, o son producidas por demonios, por influencia satánica. Hay enfermedades que vienen por disciplina o vienen por castigo, enfermedades que vienen por prueba. ¿Qué más vimos también? Enfermedades que vienen para elevarnos de nivel espiritual, conocer a Dios de una mejor manera. Enfermedades enviadas por Dios, enfermedades causadas por el pecado, y el origen de la enfermedad que estuvo en la desobediencia de Adán y de Eva. El próximo domingo voy a tocar enfermedades causadas por espíritus de demonios. Vamos a orar y vamos a ministrar, porque hay personas que están siendo afectadas, han tenido tratamiento de toda clase, no han tenido avance alguno, y ya uno tiene que comenzar a considerar la posibilidad espiritual. Porque la enfermedad, cuando no es espiritual, los médicos pueden detectar con ella.
Pero cuando no es espiritual, no aparece nada. Esos demonios no aparecen en la radiografía, no aparecen en las placas que se hacen, ni en las ecografías que se hacen. Bueno, vamos a colocarnos de pie y vamos a dar gracias al Señor. Démosles un aplauso a Dios en esta mañana, hermano, en el nombre de Jesucristo. Este es el día que Dios hizo para bendecirnos. Padre, te damos gracias